buenas tardes. Estimado señor senador de Educación y Formación Profesional de la Ciudad Hanseática de Hamburgo, señor Thies Gabe. Estimado señor director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Estimado señor cónsul general de España en Hamburgo, don Pedro Villena Pérez. Estimado Sergio Ramírez. Estimados compañeros, señores y señoras. Es un inmenso honor poder darles la bienvenida a este acto en el que se va a proceder a la firma del acuerdo entre el Senado de Hamburgo y el Instituto Cervantes, por el cual los escolares de los colegios públicos de Hamburgo podrán realizar las pruebas del diploma de español lengua extranjera DELE sin tener que pagar por ello, gracias a la subvención del Senado de Hamburgo. Agradezco el apoyo de mis compañeros en el Instituto Cervantes de Hamburgo y también en la sede en Madrid, y las aportaciones decisivas de la profesora Christine Heusinger y la profesora Susanne Grosse, quienes con su entusiasmo y capacidad de diálogo han allanado el camino y han hecho posible que lleguemos esta noche a la firma de este acuerdo. Dada la diversidad lingüística de la Unión Europea, es cada vez más importante el aprendizaje de lenguas extranjeras y hacerlo con la estructuración de un marco común que permita y facilite la movilidad de nuestros estudiantes. La promoción de la educación plurilingüe, entendida como valor y competencia, es uno de los pilares del espíritu europeo. El plurilingüismo, implica también una acción intercultural y en ese sentido se constituye en un valor educativo asociado con la tolerancia y la aceptación de las diferencias. Hamburgo, donde casi un 30% de sus escolares son de origen extranjero, es un ejemplo de ciudad abierta al mundo de aceptación de la diversidad cultural. Con la firma de este acuerdo, Hamburgo una vez más se sitúa en la vanguardia del avance en la valorización de la enseñanza pública. Se trata del primer convenio de este tipo en Alemania y esperamos que su éxito servirá de precedente para la celebración de otros similares en el resto de los estados de Alemania. Este acuerdo es el resultado de un trabajo en equipo por ambas partes que se ha ido incrementando a lo largo de los años. En 2011 se firmó el primer convenio, aún vigente, y del que este acuerdo es un anexo, y desde entonces, además de la promoción del DELE, hemos ido trabajando en programas conjuntos de formación de profesores con el apoyo inestimable también de la profesora Roswitha Gové. Hace 2 años dimos un nuevo paso con la organización de un concurso de lectura en español, Leo Leo, en el que participan cada año más de 50 colegios públicos de Hamburgo. Y en este caso, una vez más, Hamburgo marcó el camino y el año pasado celebramos ese mismo concurso con los escolares del estado de Schleswig-Holstein. En Hamburgo, casi el 20% de sus estudiantes de secundaria estudian español como lengua extranjera en el bachillerato. Se trata de una de las ciudades de Alemania con la mayor presencia de español en su sistema educativo. Ello da muestra de su interés por lo hispano, especialmente por Latinoamérica, y del interés que los estudiantes tienen por un idioma que crece y que constituye una indudable ventaja en la carrera profesional. Hamburgo, como lo consideran los alemanes y lo consideramos todo, es la puerta de Alemania al mundo. Una puerta de salida a otros continentes, pero también una puerta de entrada para aquellos que venían en busca de una vida mejor. Hamburgo acogió a los sefardíes que trajeron el judío español de la península ibérica y acoge de brazos abiertos a los hispanos que constituyen actualmente una de las comunidades más vibrantes de la ciudad. Señor senador, muchísimas gracias. Nos sentimos enormemente honrados por lo que significa este acuerdo para la promoción del idioma español, pero sobre todo por la generosa oportunidad que están ofreciendo a los estudiantes del sistema de colegios de la enseñanza pública de Hamburgo. Y ahora tiene la palabra el señor cónsul general de España, don Pedro Villena. Muchas gracias. Señor director del Instituto Cervantes en Hamburgo, señor director del Instituto Cervantes, señor senador de Educación de la libre y hanseática ciudad de Hamburgo,
Como representante de la Administración española en Hamburgo, es una gran satisfacción y un honor para mí estar presente en la firma de este acuerdo. Dos me parecen los datos fundamentales a reseñar en este momento. Por un lado, el apoyo y la cooperación de las autoridades hamburguesas y, por otro, la importancia y la dimensión de la enseñanza del español en Alemania y, en particular, en Hamburgo. En cuanto al primer punto, como ya ha mencionado el director del Instituto, el 14 de noviembre del 2011 se suscribió un acuerdo marco para promover y potenciar la celebración de las pruebas para la obtención de los diplomas de español como lengua extranjera, los DELE, en los institutos y centros de enseñanza de la red de la sección ministerial de escuelas y formación profesional de Hamburgo, al que siguió un anejo que también se ha mencionado en el año 2019. Este proceso culmina hoy con el adenda que van a firmar y que es, como también se ha mencionado, el primer acuerdo en Alemania de este tipo. Expuestos los hechos, quisiera añadir a la contundencia de las cifras contenidas en los documentos señalados el agradecimiento de los residentes españoles y sus familias y de la Administración española por el apoyo del Senado hamburgués a la enseñanza del español y por su aportación financiera. Creo que esa política de las autoridades del Land ha contribuido notablemente a que la integración de los españoles en Hamburgo sea muy satisfactoria. De ese fomento del español se benefician, además, no solo españoles, sino alemanes que cada vez en mayor número quieren aprender español, aunque no tengan progenitores o familiares españoles, y también muchos ciudadanos latinoamericanos. Creo que la política hamburguesa en este ámbito es ejemplar. En cuanto al segundo punto, el de las dimensiones de la enseñanza del español en Hamburgo, solo unos pocos datos. A 31 de enero de 2019, el número de españoles residentes en el Land de Hamburgo asciende a 7.189. Sin embargo, los alumnos de español como lengua extranjera en el curso 2017 fueron más de 30.000. En el 2017-18, 33.000. Y en el 2018-19, una vez más de 30.000. En Hamburgo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España dispone, el curso académico de 2017-18, de 4 aulas de lengua y cultura españolas, una en cada una de las escuelas de primaria en las que se encontraban las secciones españoles que existieron hasta 2015-2016. Me refiero a las escuelas de Lutherroth, Wieland, Harburg y Stellingen. En ellas prestan sus servicios 3 profesores españoles que atienden a 231 alumnos. Además de las 3 agrupaciones de lengua y cultura españolas, ALCE, existentes en Alemania, una de ellas tiene su sede en Hamburgo, físicamente en este instituto. La agrupación de Hamburgo oferta clases gratuitas de español por las tardes fuera del horario escolar, 1 hora y media a la semana de forma presencial y otra 1 hora y media de dedicación online. Actualmente las clases se llevan a cabo en 3 aulas de Hamburgo, Lutherrostraße, Wielandstraße y Harburg. En Hamburgo prestan sus servicios 10 auxiliares de conversación españoles, de un total de 126 en toda Alemania. Existe además enseñanza bilingüe en Hamburgo, en español y en alemán, en los siguientes centros. En primaria, en las Grundschulen Wieland y Lutherrostraße, y en secundaria, en el Gymnasium Lerchenfeld, en el Gymnasium Albrecht Thea, en la Stadtschule Stellingen y en la Stadtschule Winterhude. Finalmente, quisiera concluir mis palabras celebrando que hoy sea un gran día para la lengua española en Hamburgo. Felicidades al Instituto Cervantes de Hamburgo y al Senado de esta ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
senador Thys Rabé, cónsul de España, querido Pedro Eusebio, director del Instituto Cervantes de Hamburgo. Este acto realmente es importante para todo el Instituto Cervantes, no solo para el Instituto de Hamburgo. Un convenio de este tipo se carga de significado por muchas razones, pero las principales es que se trata de educación, se trata de colaborar con profesores de idiomas y se trata de un acuerdo que necesariamente está pensando en el futuro. En Europa hay casi 200 lenguas, porque aparte de las lenguas nativas, hay presencia importante de lenguas que llegan a nosotros por las migraciones. Casi 200 lenguas. Celebramos el 26 de septiembre el Día de las Lenguas Europeas. En el Instituto Cervantes somos muy conscientes de que las lenguas son una parte fundamental de nuestras identidades. Las lenguas están en la raíz de nuestras identidades. Dedicarse a la enseñanza de los idiomas es dedicarse a trabajar por una idea abierta de las identidades. Las identidades con un orgulloso sentido de pertenencia, porque está bien sentirnos pertenecer a una sociedad y comprometernos con ella, comprometernos en sus valores, comprometernos en la convivencia, en la necesidad de libertad, de igualdad y de fraternidad que exige la convivencia justa en nuestras sociedades. Está bien tener ese sentido de pertenencia que nos salva de la soledad, del egoísmo y de la indiferencia, pero el sentido de pertenencia tiene que convivir con la solidaridad, con el entendimiento y con el diálogo. Y no se me ocurre mejor metáfora que para la apuesta de las identidades abiertas, que es la metáfora de la enseñanza de nuestros idiomas. Enseñar un idioma no es simplemente enseñar un vocabulario, es enseñar una manera de sentir, de mirar el mundo, de tener recuerdos, de cultivar la memoria y de pensar en el futuro. Y esto es muy importante. No se me escapa que España ocupa el 5º lugar en número de hablantes nativos con su idioma en Europa. El primer lugar lo ocupa el alemán, el segundo lugar lo ocupa el italiano, el tercer lugar lo ocupa el inglés, el cuarto lugar lo ocupa el francés y el quinto lugar lo ocupa el español. Lo que no olvido tampoco es que los españoles no somos dueños del español. Somos el 8% de un idioma que se habla en 23 países y que tienen como nativo 485 millones de hablantes. Somos el segundo idioma en número de hablantes nativos después del chino mandarín y el segundo idioma de comunicación internacional después del inglés. Ya se habla español casi 600 millones de hablantes. Por eso en el Instituto Cervantes no sacamos pecho diciendo esto es una institución española. Nos sentimos muy orgullosos, pero podemos sacar verdadero pecho cuando decimos representamos a una lengua,
hablada en muchos países y, por ejemplo, esta biblioteca se llama Sergio Ramírez porque en Nicaragua se habla español. Y hay 130 millones de hablantes de español en México, hay 50 millones de hablantes de español en Colombia, ya más de 50 millones de hablantes de español en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que España tiene un lugar importante que jugar en la Unión Europea si conseguimos ser el puente entre Europa y Latinoamérica. Y aprender español no es hablar solo el idioma de España, es también aprender a hablar el español de 23 países que conforman una comunidad importante. La memoria, no me cabe duda, es fundamental, pero la memoria tiene un riesgo y es que casi siempre nos habla de un nosotros cerrado. Es el nosotros de nuestros recuerdos. Para conseguir un nosotros abierto, nada mejor que pensar en el futuro, que situar nuestros debates y nuestros compromisos en el futuro. Y por eso, todo acuerdo que se haga en la educación es situarse en el futuro. Todo acuerdo que se haga con jóvenes, alumnos y alumnas es situarse en el futuro. Y todo acuerdo que sirva para que profesores alemanes se formen en la enseñanza de español como lengua extranjera es reforzar una idea de Europa orgullosa de sí misma, que respete la diversidad, la pluralidad y que desde esa pluralidad sea capaz de apostar por un futuro común. Pocos países hay ahora en la Unión Europea tan orgullosos en su apuesta por Europa como Alemania y España. Por eso agradecemos de verdad el compromiso del Senado de la ciudad de Hamburgo en este acuerdo que apuesta por el futuro, que apuesta por Europa, que apuesta por las identidades abiertas, por el entendimiento y por la democracia. Senador Thys Rabé, muchas gracias en nombre del Instituto Cervantes a usted y a todos los que han hecho posible este acuerdo. Y ahora tiene la palabra el señor senador de Educación y Formación Profesional de la ciudad hanseática de Hamburgo, el señor Thys Rabé, por favor. Muy estimado señor Cónsul General, señor Villena, muy estimado señor Ramírez, muy estimado señor director García, muy estimado señor director Eusebio Cuesta, señores y señores. Yo, entre tanto, estoy desde hace 2 años, soy el senador más antiguo de los Estados Federados de Cultura en Alemania y me preocupa un poco el hecho de que las personas día a día me dicen de que debería preocuparme. ¿Por qué? ¿Preocuparme por qué? Preocuparme, por ejemplo, por el hecho de que hay mucha gente en Alemania o en Hamburgo que no han nacido aquí. Y usted ha dicho muy correctamente, el 30% de las personas que viven en Hamburgo han inmigrado a esta ciudad. Y se podría decir, más aún, alumnos y alumnas. Tenemos en las escuelas el 50% de todos los alumnos y las alumnas en Hamburgo han nacido en el exterior o al menos sus padres han inmigrado aquí a Hamburgo. Y muchos dicen, esto debería preocuparnos o hacerme preocupar a mí.
Yo me preocupo por muchas cosas, pero no por eso, no por eso. Y porque les digo abiertamente, yo visito muy frecuentemente escuelas en Hamburgo. Yo mismo también fui a la escuela aquí muy cerca de ese barrio. Y es correcto, cuando yo en los años 60 iba a la escuela, el único niño de mi curso, de mi clase que venía de otro lado, venía de otro barrio, a 6 kilómetros de lejanía de aquí, pero que ahí también ya vivía desde hace 100 años en aquel barrio de Hamburgo. Y si hoy voy a visitar una escuela en Hamburgo, hay muchas cosas sobre las que yo tengo que reflexionar y pensar y preocuparme. Pero si yo veo cómo los alumnos y las alumnas conviven, estudian, discuten, debaten, trabajan, festejan cumpleaños, fiestas, entonces al menos puedo decir: ¿qué pasa? No pasa nada. No se ha caído el cielo. No ha parado el mundo. En el contrario, casi podemos decir, Hamburgo se ha enriquecido, se ha fortalecido culturalmente, que quizás hubiera sido el caso si no tuviéramos esos niños en las escuelas. Casi tendríamos que ir. Las escuelas de Hamburgo estarían vacías si esa mitad de los niños no estuvieran. Así que en realidad es un desarrollo que yo me niego a preocuparme por esa situación. Pero es una situación, un desarrollo que sí nos enfrenta a ciertos obstáculos o desafíos, digamos. Y una de esas cosas es que como ministro de Cultura hay que reconocer que los que vienen y los que inmigran aquí también tienen su historia cultural, que tienen una casa paternal y maternal que también ha contribuido a su propia identidad. Y por eso nosotros en el sistema escolar de Hamburgo estamos frente a esa tarea tan importante y tan interesante de cómo podemos lograr todos los días intermediar entre lo que una sociedad de mayoría de Hamburgo, que durante siglos piensa que ha sido lo correcto, y lo que las personas que inmigran, que han venido, que traen de su cultura y que tienen como expectativas también. Yo les digo muy abiertamente, nosotros esta cuestión la respondemos con relación a los idiomas con una estrategia doble, por decirlo así. Por un lado, se trata de que cada niño, cada alumno, cada alumna hable primero muy bien alemán, escribir y hablar. Y nos preocupamos mucho de eso, nos ocupamos mucho de esa tarea importante. Pero al mismo tiempo también somos una ciudad que toma muy en serio cuando la gente dice: yo además de eso también quiero aprender algo sobre mi identidad, mi proveniencia, mi cultura. Y por eso las ofertas sobre estos idiomas extranjeras, que en realidad es un término un poco extraño, hemos ampliado estas ofertas en Hamburgo. Y se trata también de encontrar mejores caminos para avanzar más en este punto. O sea que esta preocupación no la tengo. Y usted habló de varias escuelas también en su discurso. Y yo le puedo decir que por lo que yo sé, que en cada escuela pública en Hamburgo, sea bachillerato, sea escuela integral, se enseña español. En algunas pocas incluso es el idioma idioma básico para las otras materias. Por ejemplo, examen de bachillerato en español, etcétera, también existe. O sea, el español está muy avanzado en Hamburgo. Y este es el segundo punto por el que me dicen que también debo preocuparme. Me dicen, cuando yo fui a la escuela, a partir de la 5ª clase se aprendía inglés. A partir de la 7ª clase se conformaban de nuevo las clases, y a un lado estaban los de latín, los otros los de francés. El español no existía, al menos en ese tiempo y en esas escuelas que yo conocía como niño. Hoy en día el español en Hamburgo está mucho más avanzado que el francés. No es que estemos en una competencia, pero en muchas oficinas y en muchas autoridades de Hamburgo les preocupa eso. A mí no me preocupa, porque el español no solo es un idioma para aquellos que quizás tengan raíces culturales en países hispánicos, no, sino que es un idioma del mundo, universal. Y usted lo ha dicho muy bien en su discurso, es un idioma sumamente presente en todo el mundo. Y si tomamos en serio nuestro compromiso, ser puerta al mundo, entonces tenemos que
encontrar esas respuestas específicas. Entonces, por eso yo tampoco por ese segundo mundo me preocupo y no les hago caso a los que me dicen que debo preocuparme. Así que estoy muy contento de que hay muchísimos alumnos en Hamburgo que a más tardar en la 7ª clase toman español como materia de escuela y lo estudian con gran emoción y fascinación y lo hablan bien. Y les puedo decir un gran saludo de nuestro antiguo jefe de la Cancillería del Senado, mi vecino en mi barrio Bergedorf, el doctor Christoph Krupp. Su hija también con gran fascinación ha aprendido el español y todos los niños de él también han tenido español en la escuela. Y solo con ese idioma es capaz de trabajar una profesión sumamente interesante y ha avanzado muy bien. Así que el español es un idioma que cabe muy bien con la ciudad de Hamburgo. Y por eso tampoco dudé cuando me dijeron no podríamos tratar de que esa prueba DELE de alguna manera se integre de alguna manera en las clases, de que los alumnos prácticamente automáticamente lo hagan sin tener que hacer un examen por separado, viajar a un lado, pagar dinero, etcétera. Sino que sea muy simple en el marco de sus clases de español normales en la escuela, implementar esta prueba DELE. Y les puedo decir, la idea no fue mía, me parece muy buena, pero no fue idea mía, sino que la idea fue de la Cámara de Alumnos de Hamburgo, de los alumnos mismos. Eso también es una señal de que también los alumnos, con mucha naturalidad, por un lado, tienen una amabilidad frente al español, pero también una internacionalidad en este sentido. Así que ante ese trasfondo, el Senado de Escuelas de Hamburgo no dudó en ver un socio magnífico con este Instituto Cervantes, y los especialistas se han reunido y han hecho el plan de cómo podemos lograr de que los alumnos, sin tener que hacer unas vueltas complicadas y mucho dinero, hacer este certificado, este diploma DELE tan valioso y de manera muy simple en sus escuelas. Así que estoy muy contento sobre este paso tan inteligente. Me alegro de que los alumnos hayan tenido esa idea, porque eso demuestra que no es nada que aquí inventamos de manera artificial, no, sino que es prácticamente algo que viene de la base, de abajo, desde los alumnos, y pudo crearse porque las escuelas de Hamburgo tienen sus puertas muy abiertas para los alumnos de todo el mundo, y porque también son estos alumnos van hacia el mundo y las escuelas les dan las herramientas para hacer sus carreras profesionales exitosas en todo el mundo. Me alegré mucho por la invitación a su instituto y quiero agradecerles a todos los que se han esforzado tanto. Yo conozco mi Senado, mi ministerio, y sé qué complicada puede ser la política cultural, de que todos hayan hecho un excelente trabajo para encontrar ese buen camino para que los alumnos, que lo que ya saben hacer, lo puedan también tener en un certificado internacionalmente reconocido. Eso es un buen ejemplo de la buena cooperación y es un buen ejemplo de que las escuelas de Hamburgo tienen un gran compromiso que quieren seguir tomando en serio, de tener las puertas abiertas para todos los que tienen esperanzas con Hamburgo y abrir las puertas para todos aquellos los que después también van hacia todo el mundo, desde Hamburgo hacia Baja Sajonia, hacia Sudamérica, donde sea, para emprender su carrera profesional. Un proyecto muy bonito. Muchísimas gracias a todos por la cooperación y les deseo gran éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor senador. Ahora vamos a proceder a la firma, por favor. Wir unterzeichnen jetzt.